Muy amados y amadas hermanas, quiero en esta hora saludarles muy fraternalmente junto a los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, a quienes nos acompaña desde esta nuestra ciudad Pamplona, también en País Vasco, en Francia y en Noruega. Y también quienes nos acompañan en forma virtual cada semana a través de este nuestro devocional dominical. En este día domingo 6 de marzo ya del año 2022. Sean todos bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro devocional en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 9, versículo número 35 en adelante. Y leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Yo doy muchas gracias en esta hora por esta oportunidad que me concede nuestro Señor, por poder de alguna manera dirigirme a todos ustedes a través de esta bendición que Dios me ha dado y poder hacerlo con el único deseo de compartir con ustedes la palabra del Señor. También agradecer porque el Señor nos ha guardado en estos días. También hemos tenido una semana de oración, cadena de oración desde las 8 a las 11 de la noche, en donde estamos rogando por tres grandes razones. Primero, por razones familiares. Segundo, por razones congregacionales. Y tercero, por supuesto, por razones de la contingencia mundial. A nivel familiar, estamos orando por los enfermos, por las situaciones personales, para que el Señor pueda abrir puertas de trabajo, para que el Señor guarde a nuestros hermanos, a nuestros niñitos, etc. Pero en forma muy especial quiero pedir la oración por algunos enfermos, por el padre de nuestra hermana Zulma. Nuestra hermana Zulmita tiene a su padre que está pasando algún proceso de enfermedad bastante complejo, pero el Señor puede ayudar a nuestro hermano. Él se llama Víctor Vilca y el Señor puede estar con él. Él puede estar con él, guardándole a él, fortaleciéndole, por supuesto, a su familia también, a su esposa, a sus hijos, y también oremos por nuestra hermana Zulma, quien al estar, no hay duda acá, tan lejos de él, se llenará de preocupación y de angustia, pero el Señor pueda guardar a esta familia y les pueda fortalecer en esta hora difícil. La oración por la hija de nuestra hermana Miriam también, quien ha estado enfermita, yo espero que se encuentre mejor de salud, hemos estado orando por ella también. La oración también por un hermano, amigo nuestro, de mi esposa y de mí, nuestro hermano Jorge. Él vive en la ciudad de Santiago de Chile. El Señor conoce cuál es la situación difícil que él junto a su madre están viviendo. Que por muy grande que sea el problema, Dios lo haga pequeño y ellos puedan salir victoriosos sobre toda situación. Bueno, y también orando por nuestra congregación para que el Señor pueda ojalá algún día abrir una puerta donde poder reunirnos. Y también la oración por la contingencia mundial. Ninguno desconoce lo que está ocurriendo en el mundo, la situación de la guerra que ha sobrevenido. Ya hace semanas estamos orando acá en Pamplona para que el Señor ojalá evite, ¿verdad?, mayor desastre, que no haya una escalada mayor. Hace algunos días solicitaba la oración a muchos hermanos y amigos para que nos unamos en oración. Hay muchos necesitados que están sufriendo, mucha gente que la está pasando mal, muchos que están siendo obligados también a luchar, no queriéndolo. Muchos se están muriendo también sin conocer al Señor. Y esto es algo que el enemigo del alma ha hecho. ¿Para qué? Para que muchos mueran sin el conocimiento de la verdad. Pero el Señor en aquel lugar
pueda levantar a hombres y mujeres que sean portadores también de esta palabra. El Señor nos ayude, hermanos, a ser sensibles como iglesia para orar por ellos también. Miremos la palabra del Señor. Que esta palabra sea para nosotros una lámpara, una luz que alumbre en este día. La historia es una historia conocida de un ciego que nació en esta condición. No es lo mismo nacer ciego que quedar ciego. El que queda ciego por una enfermedad, por un accidente, por algún problema, muchas veces, pese a que no puede ver, pero por lo menos se hace una idea de lo que él está tocando, de lo que él está sintiendo, de lo que él está viviendo. ¿Por qué? Porque ya en algún momento lo pudo conocer y puede hacerse una mejor idea de cuál es el contexto a lo mejor en donde él se encuentra. Pero una persona que nace ciega no tiene la capacidad para poder hacerlo. Recuerdo la experiencia de un hermano que trabajaba manejando autobuses que llevaban a niños ciegos de paseo. Y un día los llevaba a una playa y un niñito ciego de nacimiento le preguntó a su profesora, ¿cómo es el mar? Y ella le respondió diciendo, es azul. Y el niñito preguntó, ¿y cómo es el azul? Frente a eso ella no pudo responder. Hermanos, qué triste es nacer con situaciones que no nos permiten tener las capacidades para poder hacernos una idea real de cómo es la vida. Y muchas veces, personas que nacían en Israel con estas condiciones eran mal mirados, eran despreciados, eran incluso abandonados no solamente por la sociedad, por los amigos, los compañeros, sino que también por la misma familia. Y es así que vemos que la historia de Israel y la historia bíblica muestra que muchos cojos, muchos sordos, muchos ciegos, muchos que eran paralíticos, muchos leprosos, eran abandonados por sus familias y eran obligados por las razones naturales a tener que mendigar el pan, a tener que rogar en las calles que alguien pudiese acudir a ellos. Y en la vida espiritual, hermanos, ¿no éramos nosotros también ciegos? ¿No estábamos acaso ciegos lejos de Dios sin saber cuál era el verdadero camino hacia Dios? ¿Cuál era el verdadero camino hacia la verdad? Hermanos, pero este ciego no sabía que un día iba a tener la experiencia más hermosa que el ser humano puede tener. ¿Cuál es esta experiencia? Conocer al Señor Jesús. En ese día llegó Jesús con sus discípulos y cuando le ve a él, tiene misericordia de él. Sin embargo, los discípulos osadamente le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Mire, siempre el mundo religioso muchas veces, lamentablemente, tiende a juzgar o prejuzgar utilizando también muchas veces la palabra del Señor. ¿Quién pecó? Eso muestra de que ellos están actuando, están juzgando, están tratando de discernir una situación a la luz de la palabra del Señor. Y el Señor fue claro, en su respuesta fue clarísimo. Dice, no pecó este ni sus padres, sino más bien esto es para que la obra de Dios sea manifestada. Y luego untó, dice, sus ojos con lodo, lo mandó a lavarse. El Señor se va del lugar, de la escena desaparece el Señor y sus discípulos. Él se lava, el ciego se lava, y luego que se lava, sus ojos se abren y entonces puede ver. Qué maravilloso es el poder de Dios. Él usa muchas maneras para sanar a los enfermos. Usa su palabra y a veces hace cosas como esta. Pero lo maravilloso es que debemos entender, hermanos, que no podemos prejuzgar al enfermo. ¿Cuántas veces las personas se enferman y a veces son juzgadas? Es que algo tuvo que haber hecho. Algún pecado tuvo que haber cometido. Por alguna razón Dios lo tiene así. Por alguna razón es que Él nos ha contado por qué razón el Señor lo tiene de esa manera. Nosotros los cristianos no podemos juzgar según las apariencias. Aunque muchas veces los cristianos son los que más juzgan por la apariencia, no sé por qué.
Juzgamos por el peinado, juzgamos por la ropa, juzgamos por la manera de caminar, juzgamos por la manera en que una persona habla. Hacemos lo que hacían los fariseos, lo que hacían los escribas, lo que hacían los principales sacerdotes en Israel. Hacemos lo que hacían los judíos. La palabra del Señor, el capítulo 7, si vamos atrás, en forma breve nada más, usted lo puede leer con mayor calma. Un día ellos prejuzgaban todas las cosas y miraban al Señor de pie a cabeza también. Ellos no sabían que Él había nacido en Belén, solo sabían que Él venía de allá de Galilea, siendo que Él se había criado en Nazaret. Pero como Él venía con galileos, con sus discípulos, ellos lo tachaban a Él de Galileo. Entonces, ¿qué decían? Recuerden que entre judíos, Judea, y galileos, Galilea, no se trataban bien. Si ya a los samaritanos miraban en menos, ¿sí? Recuerda a la mujer samaritana. A los galileos también los miraban como poca cosa, como hombres brutos. Ellos así los consideraban, porque no eran hombres muy entendidos. En cambio, el judío se sentía muy conocedor de la ley, muy docto, muy entendido. Entonces se empiezan a sorprender de que la gente creyera en el Señor Jesús. Y ellos decían, pero ¿cómo? Esta gente es tan ignorante, no entiende, desconoce la ley. Incluso llegaron a decir, esta gente que desconoce la ley, maldita es. ¿Y eso por qué? Porque se dieron cuenta que muchos creían que el Señor o era un profeta o es que era el Mesías, pero algo había en él que llamaba la atención. Y un día tomaron los principales, estos religiosos, no los voy a nombrar a todos, pero usted los conoce, los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, los llamados judíos, allí también los saduceos, y mandaron a alguaciles a tomar al Señor, traerlo y juzgarlo. Lo juzgaban por la apariencia, recuerde usted. Pero ellos, los alguaciles, van a cumplir su misión y cuando llegan no la pudieron cumplir. Tuvieron que devolverse sin traer al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegaron allí quedaron maravillados. Escuchaban al Señor y sus palabras. Y mientras ellos llegaron, dice que los religiosos le preguntaron, ¿y por qué no habéis traído a este hombre con vosotros? Y ellos exclamaron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Inmediatamente los religiosos dijeron, ¿qué? ¿Acaso vosotros también habéis creído en él? ¿Habéis visto que acaso uno de los fariseos o algún gobernante ha creído en él? Como queriendo decir, están equivocados. Hermanos, qué terrible es cuando el hombre celosamente cree a su manera y mira menos a otro. Ellos despreciaron y maldijeron a la sociedad de Judea. Incluso Nicodemo, quien quiso defender al Señor ante ellos. Ellos le dijeron, ¿pero qué acaso tú no conoces la ley? ¿No sabes que ningún profeta ha salido de Galilea? ¿Que no conoce, no recuerda que el Mesías vendrá de la aldea de Belén? Qué ignorancia entre ellos, ¿verdad? Por eso que el Señor en estos versos que hemos leído claramente habla de ellos diciendo simplemente así, para juicio venido yo a este mundo, para que los que nos ven, vean, y los que ven sean cegados. Qué maravilloso, hermanos, porque los que creían ver, aquellos que eran doctos en la ley, aquellos que se sentían dueños de la verdad, no pudieron reconocer en Jesús al verdadero Mesías, aquel Cristo amado. Por eso San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, mas a los suyos no le conocieron, mas les dio la potestad, el poder a todos los que creen en Él de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, qué hermosa esta palabra. Este ciego creyó en el Señor, ¿verdad? Y lo maravilloso es que luego que Él puede ver, recuerde la experiencia, el Señor no estaba allí, los que le conocían le reconocieron. Entonces dijeron, mira, ¿no es este el ciego? No es el ciego, escucha bien, que se sentaba a mendigar. Él, ya vemos cómo era su vida, una vida de pedir en las calles, de solicitar ayuda para poder comer. Y uno se pregunta, ¿y la familia acaso no existía? Bueno, otros no le reconocieron del todo y decían, sí, se parece a él. Léalo usted en su Biblia, se parece a él. Y otros decían, se parece a él, pero él respondía diciendo, yo soy. Él lo que quería dar a conocer que él era
aquel que había nacido ciego. Inmediatamente los celosos religiosos, de los cuales ya hemos hablado, aquellos que en el capítulo 8 de San Juan incluso llevaron a una mujer a ser apedreada por ser adúltera, no llevaron al hombre, solo a la mujer. Y le dijeron al Señor, según la ley de Moisés, tenemos que apedrear a mujeres que son tales como esta. Mire, la manera despectiva de hablar acerca de ella. Y usted sabe lo que dijo el Señor, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Se fueron todos, no tuvieron nada que hacer. Y el Señor lo miró a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella dijo, no están, Señor. ¿Acaso alguno te ha condenado? Le pregunta nuevamente el Señor. Y ella responde nuevamente diciendo, ninguno, Señor. Él le dice ahora, mujer, ni yo te condeno. Anda, vete y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos. No quiere una iglesia que juzga por la apariencia. Es que no se peina como yo, entonces no es buen cristiano. Es que si no se afeita como yo, no es un buen cristiano. Es que si no hace lo que yo hago, no es una buena cristiana. Es que si no se viste, dice la hermana, así, con mi estilo, como que ese estilo es el cristiano. ¿Ese es el estilo cristiano? ¿Su estilo es ser cristiano? ¿Su estilo es el estilo de Jesús? El estilo de Jesús era no juzgar a nadie. Ni yo te juzgo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si usted es uno de los que juzga por la apariencia a sus hermanos, no importa quién sea usted, me da lo mismo. Está equivocado, está equivocada, está lejos del modelo de Jesús. Jesús tiene un modelo distinto, es un modelo que acoge, es un modelo que recibe, es un modelo que no deja de lado al pecador. No es alguien que rechaza al hombre, aún al que está equivocado. ¿Se acuerda del pastor que fue tras la oveja perdida? Él podría haber dicho, tengo 99. ¿Qué me voy a preocupar de esa que se perdió? No, voy a perder mi tiempo. Voy a arriesgar a las 99. Mejor me quedo con ella, las cuido. Total, esa ya se perdió. Ya no es mi oveja. Ya no es mi hermano, porque dejó de venir. Ya no es mi hermana. Pero el pastor nunca se olvidó de esa oveja. Para él, aunque era una oveja perdida, siempre la consideró propia. Y es por eso que él salió, dice la parábola, la trajo, aunque estaba herida, vino, la halló, la tomó en su brazo y la trajo de vuelta al redil. Hermanos amados, ayúdenos al Señor. Santiago, en el capítulo número 2, en el versículo número 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Hacemos acepción de personas? Pedro lo quiso hacer, el apóstol. Él lo quiso hacer. Allá cuando el Señor lo mandó a la casa de Cornelio, ¿se acuerda? Pero el Señor le demuestra a Pedro que ese Cornelio no era un hombre sucio, no era un hombre inmundo. ¿Cuántas veces creemos que las personas son pecadoras e inmundas y yo también soy un pecador? A veces no queremos dar la mano porque me puedo contaminar. Hermanos, no es esto lo que Cristo quiere de su iglesia. La iglesia del siglo XXI debe de entender cuál es el verdadero modelo de Cristo el Señor. Hermanos, Dios nos ayude. Este hombre fue llevado ante los principales sacerdotes, está siendo juzgado por los fariseos, y alguien, para menguar la imagen del Señor Jesús, mirarlo en menos, ellos hablan del Señor Jesús ante el ciego y le dicen, mira, si ese hombre procediera de Dios, no hubiera hecho esto un día de reposo. Es decir, ellos defienden la ley en vez de valorar lo que el Señor había hecho con un ciego de nacimiento, en vez de dar glorias a Dios porque ese pobre hombre ahora veía, ahora podía valerse por su propio medio. Sin embargo, ellos, el único propósito es seguir juzgándolo todo, es seguir criticándolo todo. El crítico, el que juzga todas las cosas a su manera. Luego, este hombre decía, no lo sé, yo no sé si es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que ahora veo. Luego, los judíos dicen que no creyendo que él era el ciego de nacimiento, mandaron a buscar a sus propios padres. Y la Biblia dice lo que pasó.
Aquí aparecen los padres. Esto demuestra que este ciego no era muy mayor, tenía a sus padres vivos. Y le preguntaron a ellos, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y los padres, miren lo que respondieron. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Mira ahora, edad tiene. Pregúntele a él hablará por sí mismo. Es decir, ellos simplemente se desentienden de su hijo, no le dan la gloria a Dios, no se gozan, no sienten el deseo de apoyar a su hijo ante este tribunal, porque era un verdadero tribunal que tenían como misión simplemente juzgar a los judíos, y si es que ellos consideraban necesario, los expulsaban de las sinagogas. Y ser expulsados, ¿qué significaba? Que ellos perdían la calidad de judíos, y eso los hacía perder algunos beneficios en medio de su sociedad. ¿Por qué los padres actuaron de esta manera? En vez de apoyar a su hijo en el momento que más lo necesitaba. A lo mejor ellos, como decíamos recién, como la sociedad hebrea lo hacía, ellos se habían despreocupado de él, lo habían menospreciado, se habían olvidado de él simplemente, tanto así que él ya vivía ganándose la vida, comiendo pan simplemente a través de las limosnas, ¿verdad? Y ahora cuando ven a su hijo mendigo, no se compadecen de él, no lo apoyan, simplemente lo abandonan a través de sus palabras. Y el verso 22 dice por qué. Muestra las razones de estos padres. Dice así, esto lo dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces ellos prefieren no dar razones a su hijo, no apoyar a su hijo, para ellos no ser expulsados. Hermanos, edad tiene, dicen ellos, preguntarle a él. Hermanos, qué compleja situación. Este ciego, ahora sano, lo tomaron nuevamente y osadamente ahora dan sobre él nuevamente. Dinos, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho a ustedes, no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Le injuriaron, dice, le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mire cómo ellos se vanagloriaban, y termino diciendo lo siguiente, hermano. Ellos luego de estas cosas, él respondió a este hombre diciendo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él se oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si esto no viniera de Dios, nada podría ser. ¿Qué respondieron los judíos? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Mire, en vez de compungir sus corazones, en vez de maravillarse junto a este hombre sano ahora, de que Dios había hecho un milagro, ellos simplemente lo miran en menos nuevamente y le dicen, tú naciste del todo en pecado. Ahí están los jueces. Y nuevamente le miran en menos preguntando, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Perdió cualquier beneficio. Ya no va a ser considerado ni siquiera con la posibilidad de ir al lugar del templo a pedir una limosna si fuera necesario. Hermanos, qué terrible es esta situación. Qué compleja es esta situación. Un ciego que fue sano, pese a que lo miraron mal, fue un ciego que, si miramos su historia, fue cuestionado, primero abandonado por la familia, fue un mendigo, a lo mejor la sociedad lo olvidó, fue también cuestionado por los propios discípulos del Señor, fue cuestionado por los fariseos, fue abandonado por sus padres en el momento en que más lo necesitó y terminó siendo simplemente expulsado. Pero ¿qué es lo glorioso, hermano? Perdón, ¿qué es lo glorioso? Es esto. Oyó Jesús
que le habían expulsado, este es el verso que hemos leído, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, lo buscó el Señor. Es decir, el Señor no se despreocupó de él, sino que cuando supo lo que había ocurrido y que lo habían expulsado, Jesús fue hacia él. ¿Dónde estará este mi hijo? ¿Dónde está? ¿Estará sufriendo? ¿La estará pasando mal? ¿Cómo estará? A lo mejor está desmoralizado. Jesús se preocupa del triste. Hermanos, a Jesús le interesa llegar donde está el que está sufriendo. A Jesús le interesa acompañarnos en nuestros sufrimientos. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mire, en el momento de la angustia, muchas veces podemos creer en cualquier persona. Él estaba dispuesto a creer en cualquiera que se le presentase. Entonces, cuando Jesús le pregunta, mire, claro, uno dice, el ciego no lo había visto, por lo tanto no podía haber reconocido la cara del Señor. Primera cosa, es verdad. Pero como ciego de nacimiento, él había cultivado la audición. Por lo tanto, podría haber reconocido la voz del Señor Jesús, haber reconocido esa voz, esas palabras. Pero tampoco lo pudo reconocer. ¿Y sabe por qué? Porque estaba en un alto nivel de angustia. Cuando estamos en un alto nivel de angustia, es imposible reconocer la voz del Señor. No la podemos reconocer. Recuerde a María, cuando estaba frente al Señor, cuando el Señor resucitó, la tumba estaba vacía. María pensó que era el hortelano y que lo había escondido en un lugar. Entonces, cuando ve a ese personaje, pensando que era el hortelano, le dices, dime por favor, ¿dónde has puesto a mi Señor? Y el personaje le respondió diciéndole, María, yo soy. María, inmediatamente ella reconoce que Él es su Señor y quiere tomarlo, quiere abrazarlo. Hermanos, yo creo que eso es lo que nos ocurre a nosotros. Cuando muchas veces no somos capaces de oír adecuadamente y reconocer la voz de nuestro Señor. Pero el Señor tan atento, Él viene a nosotros. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y mire lo que le dice el Señor. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Inmediatamente este ciego sano le dice, Señor, creo, Señor, le dice. Y dice la Biblia, y le adoró. Qué maravilloso, hermanos, encontrarnos con Jesús. Si en esta hora hay algún hermano, alguna hermana que está sufriendo la discriminación, que está sintiéndose separado de los demás, que se ha sentido a lo mejor incluso despreciado. Yo recuerdo que cuando tenía 4 años, un día los amiguitos no quisieron jugar conmigo. Y no querían jugar conmigo, estuvieron así todo el día, me trataron muy mal. Y donde ellos se fueron a jugar a un lugar escondido, yo me fui atrás de ellos a mirar. Y llegué y recuerdo que ellos estaban dentro de un patio de una casa jugando. Y yo desde fuera, había una puerta abierta, yo me asomé a mirar y miraba cómo ellos jugaban y miraba cómo jugaban con sus cositas. Yo era un niño pobre. Y luego el jefe de casa, ese niño que era el dueño de la casa, ve que yo estoy ahí, se va y cerró la puerta. Y yo me quedé afuera y me puse a llorar, muy triste. Han pasado muchos años y nunca me he olvidado de eso, ¿sabe usted? El dolor de ese niño nunca lo he olvidado. No hagamos diferencias, no separemos a nuestros hermanos, no juzguemos al que no ve lo que yo veo, no juzguemos al que no viste como yo visto, no juzguemos al que no piensa como yo pienso, sino que actuemos como el Señor, que verdaderamente la iglesia de hoy sea el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que untó los ojos del ciego para que viera. Una iglesia debe ser el cuerpo de Cristo que lleva salud y sanidad a los enfermos, palabras de consolación a los tristes. No olvidar que San Mateo 5 lo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os digan de vosotros toda clase de mal, mintiendo.
porque grande es vuestro galardón en los cielos. Hermano amado, gócese en el Señor y mantengamos firme nuestra esperanza. Si alguno está sufriendo, Jesús va por ti. Jesús te va a hallar, Jesús se va a aparecer, te va a hablar. Usted recíbalo y gócese, porque Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, está aquí para fortalecernos. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo nos has hablado por medio de esta tu palabra. Toca nuestros corazones para que hoy veamos lo que antes no veíamos y para que tu palabra sea en nosotros un verdadero resplandor. Todo te lo pido, Padre, por Cristo tu Hijo, mi Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Como siempre, les mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga, les guarde en esta semana y nos vemos en nuestro próximo devocional.